Bienvenidos a El Debate. La tecnología digital, ha transformado por completo la educación. Nos ofrece herramientas increíbles, pero también nos enfrenta a un riesgo que yo creo que sentimos muy de cerca, el de una educación cada vez más impersonal, más deshumanizada. Los materiales que analizamos hoy nos proponen dos grandes caminos para navegar esta nueva realidad. Y eso justamente nos lleva a la pregunta central de nuestra conversación de hoy. Para guiar la educación en la era digital, ¿qué marco nos sirve mejor? Deberíamos, como sostendré yo, adoptar el paradigma de la complejidad, que nos invita a ver la educación como un sistema vivo, interconectado y sobre todo lleno de incertidumbre. O, como voy a argumentar yo, es más urgente y necesario priorizar un humanismo tecnológico, un proyecto ético, claro, que ponga al ser humano de vuelta en el centro y luche activamente contra esa tendencia a la deshumanización que la tecnología puede acelerar. Comencemos entonces. ¿Por qué crees que hay tanta urgencia por un proyecto ético? Mira, es que no podemos ser ingenuos. Vivimos en una época que el sociólogo Zygmunt Bauman describió de forma, brillante como la modernidad líquida. ¿Y qué significa eso en el día a día? Pues que nuestras relaciones son frágiles, temporales, que todo parece estar regido por una lógica de consumo inmediato. La tecnología, con su velocidad y su eficiencia, a menudo acelera este proceso. Esto nos lleva a lo que se llama la cosificación del ser humano, o sea, a empezar a vernos a nosotros mismos y a los demás como objetos, como productos en un mercado. Y supongo que ves la educación virtual como un campo especialmente fértil para eso. Exactamente. Por su naturaleza, a distancia, a menudo asincrónica, la educación virtual puede volverse muy impersonal. Si no tenemos cuidado, el objetivo de formar personas íntegras queda en segundo plano frente a la eficiencia, a la entrega de certificados, a una lógica de mercado. Por eso, mi postura es que necesitamos un humanismo tecnológico. Y a ver, que quede claro, esto no es ir contra la tecnología. Al contrario, es usarla pero subordinándola a fines humanos. La tecnología debe ser una herramienta para la dignidad y la libertad, no un fin en sí misma. Inspirándonos en pensadores como Paulo Freire, la meta es usarla para una educación que libere, que forme lo que él llamaba un sujeto social, una persona consciente de su realidad y capaz de transformarla. Un ambiente virtual de aprendizaje entonces no puede ser un simple repositorio de PDFs y videos. Debe ser un espacio diseñado para la emancipación. Entiendo perfectamente la preocupación, es muy real. Pero creo que enmarcar el problema como una lucha entre humanismo y tecnología nos pone en una vía muerta. Es una simplificación. La realidad, como decía el filósofo Edgar Morin, es un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados. O sea, es un enredo de cosas distintas que no puedes separar. La educación virtual no es una masa de arcilla que moldeamos con una ideología, por muy noble que ésta sea. Es un sistema complejo, vivo, abierto y, sobre todo, no lineal. ¿Y qué implica verlo como un sistema complejo en la práctica? Implica que tenemos que cambiar nuestro chip. Debemos pensar en términos de emergencia y autoorganización. La emergencia es la idea de que de un sistema surgen propiedades nuevas que no estaban en sus partes individuales. Por ejemplo, una cultura de colaboración increíble en un curso que nadie planeó explícitamente. La autoorganización es la capacidad de ese sistema para adaptarse y evolucionar sin un control central. Por eso, el objetivo no debería ser imponer desde arriba una ideología humanista, sino entender la dinámica del sistema para poder influir en él. Tenemos que aceptar que la incertidumbre no es un error que hay que corregir, es parte del juego. Intentar controlarlo todo es, de verdad, el camino más seguro al fracaso. A ver, entiendo la elegancia del modelo de la complejidad, pero me parece que le quita filo al problema real. El problema que enfrentamos es en su raíz ético y social. No es un simple problema de cómo entendemos el sistema, de epistemología. La tecnología no existe en el aire. Opera dentro del marco del capitalismo tardío que tiene una lógica de mercado muy clara. Mercantilizarlo, todo, incluida la educación. Los ambientes virtuales de aprendizaje, si no los diseñamos con una brújula humanista clara, no harán más que replicar y acelerar esa lógica.
Pensar que la tecnología es una fuerza neutra es caer en el determinismo tecnológico, y eso es precisamente lo que tenemos que combatir. Pero fíjate en la trampa de ese argumento. Al diagnosticar el problema como una lucha ética contra un villano claro, la lógica de mercado o el neoliberalismo, estás haciendo exactamente la simplificación que critico. Yo insisto, el problema es, primero, cómo pensamos. Es epistemológico. La deshumanización no es como una bala que dispara la tecnología y nos da. Es una propiedad que emerge de un sistema donde interactúan miles de factores. Económicos, sí, pero también culturales, políticos, las decisiones individuales de los profesores, las expectativas de los alumnos. Pero entonces, ¿quién es el responsable? Si todo es una propiedad emergente, parece que nadie tiene la culpa de nada y nos lavamos las manos. No, al contrario, la responsabilidad se vuelve mucho más profunda. En lugar de buscar a un culpable para señalarlo con el dedo, nos obliga a entender nuestra participación en esa red de interacciones. Culpar a la tecnología es fácil. Entender cómo un pequeño cambio en el diseño de una plataforma combinado con una política de evaluación específica genera un comportamiento competitivo no deseado, pues eso es mucho más difícil, pero también mucho más útil. Nos obliga a dejar de buscar villanos y empezar a entender dinámicas. Pero esa dinámica nos está llevando a un lugar que no nos gusta. Por eso mi propuesta no es solo entender, sino actuar. Necesitamos una solución normativa, basada en valores que declaremos abiertamente. Debemos diseñar estos ambientes virtuales con un propósito formativo explícito, ayudar a desarrollar un ser humano crítico y consciente. Y para eso, las ideas de Freire sobre la concientización son fundamentales. Se trata de que el estudiante a través de la educación entienda su realidad para poder actuar sobre ella, y esto se conecta con la idea de transmodernidad de Enrique Dussel. Explícame eso de la transmodernidad, porque es un término que puede sonar muy abstracto. Sí, claro, es más sencillo de lo que parece. No se trata de rechazar la modernidad, sino de ir más allá de su visión puramente europea y técnica. En la práctica, significa que al diseñar un curso virtual para una audiencia global, no podemos simplemente imponer una plataforma hecha en Silicon Valley con una pedagogía occidental. Debemos abrir un diálogo real con otras formas de saber, otras culturas. Eso es un acto político y pedagógico. Necesitamos una brújula ética, no solo un mapa del sistema que nos diga así funcionan las cosas. A ver, es que ahí es donde chocamos. Una solución prescriptiva que viene con un manual de cómo debe ser el ser social crítico está destinada a ser frágil en un sistema complejo. Intentar imponer un ideal fijo es como tratar de construir un castillo de arena mientras sube la marea. Es ignorar la naturaleza dinámica de la realidad. La solución, desde mi punto de vista, tiene que ser adaptativa. En lugar de obsesionarnos con el resultado final ideal, deberíamos enfocarnos en crear las condiciones para que la autoorganización y la resiliencia florezcan. ¿Pero qué significa eso en la práctica? ¿Suena un poco a dejar que las cosas simplemente pasen? Para nada. Significa, por ejemplo, adoptar la transdisciplinariedad. O sea, traer gente de distintas áreas, sociólogos, programadores, artistas, pedagogos, para pensar juntos estos entornos. Y sobre todo implica una dosis enorme de humildad intelectual, reconocer que no podemos controlarlo todo. La ética desde esta visión no se impone con un reglamento. La responsabilidad emerge cuando entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias inesperadas en toda la red. Al ver esas conexiones, naturalmente actuamos de forma más cuidadosa y consciente, no porque un manifiesto nos lo diga, sino porque entendemos el sistema del que somos parte. Sí, pero eso nos lleva al corazón de la discusión. ¿Cuál es el papel del ser humano en todo esto? Para el humanismo, el ser humano es el protagonista, el sujeto que tiene la capacidad y, yo diría, el deber de transformar su realidad para hacerla más humana. La tecnología es una herramienta para su liberación, para lo que Freire llamaba la praxis, la unión inseparable de la reflexión y la acción para cambiar el mundo. Es una visión activa, de agencia. Reducir al ser humano a ser solo un componente más dentro de una red le quita ese poder, esa capacidad de ser motor de la historia. Yo no diría que le quita poder, diría que lo resitúa de una forma más realista y quizás más potente.
El paradigma de la complejidad no ve al humano como una pieza insignificante, sino como un nodo crucial y activo dentro de una red de interacciones. Claro que nuestras decisiones tienen consecuencias enormes, pero son consecuencias no lineales e impredecibles. La clave no es la transformación unilateral del mundo, como si fuéramos ingenieros sociales con un plan maestro. La clave es la capacidad de adaptarnos y coevolucionar con el sistema. Pero, ¿dónde queda la responsabilidad ahí? Suena a una visión más pasiva. No es pasiva, es una responsabilidad distinta. No se basa en la ilusión del control total, sino en comprender nuestro impacto. Es la responsabilidad del jardinero que cuida un ecosistema, no la del mecánico que arregla una máquina. El jardinero no controla el clima ni el crecimiento de cada hoja, pero entiende las interacciones y actúa para que el jardín florezca. Pensar que podemos diseñar un proyecto liberador perfecto, implementarlo y esperar que la realidad se pliegue a él es ignorar cómo funciona el mundo. El sistema mismo tiene una capacidad de autoorganización que puede, y a menudo lo hace, desbordar nuestras mejores intenciones. Puedo ver el valor de reconocer la complejidad, de verdad, pero mi gran temor es que si abandonamos un proyecto normativo claro, un norte ético, nos quedemos a la deriva, ante el riesgo muy concreto de que la educación digital termine sirviendo solo a la lógica del mercado y al aislamiento social. Me parece crucial defender un marco que ponga al ser humano, su dignidad y su desarrollo como el fin último. El humanismo tecnológico no es un plan rígido, es esa brújula que necesitamos para navegar la tormenta sin olvidar a dónde queremos llegar. Sin esa ancla, la adaptación puede terminar siendo solo un nombre elegante para rendirnos a un sistema cada vez más deshumanizado. Y mi temor es el opuesto, que al aferrarnos a esa brújula, a ese ideal fijo, nos volvamos ciegas a la naturaleza real del territorio que estamos navegando. La realidad educativa es demasiado incierta y cambiante como para ser gobernada por un mapa dibujado de antemano. El paradigma de la complejidad no nos deja a la deriva, nos da mejores herramientas de navegación, nos permite abandonar falsas peleas como humanismo contra tecnología y empezar a diseñar sistemas educativos que sean resilientes, que aprendan de sus errores, que se adapten y prosperen en un mundo que no deja de cambiar. La ética no viene de seguir un manual al pie de la letra, emerge de la sabiduría de navegar esa complejidad con responsabilidad y con los ojos bien abiertos. Se mantiene entonces una tensión fascinante. Por un lado, la necesidad de un ancla ética, de un porqué fundamental que guíe el desarrollo tecnológico para que esté al servicio de las personas. Y por el otro, la necesidad de aceptar que vivimos en sistemas complejos, inciertos y no lineales, lo que nos exige humildad, flexibilidad y una capacidad de adaptación constante. Al final, creo que la conversación se enriquece enormemente al poner estas dos perspectivas en diálogo. Ambas nos empujan a seguir pensando, a seguir explorando cómo podemos construir una educación que sea profundamente humana y significativa en nuestra era digital.